Introducción al concepto de integral como el área bajo la curva. El objetivo de esta presentación es hacer una primera introducción al concepto de la integral, visto como un área. En segundo lugar, también hacer una primera introducción o acercamiento al teorema fundamental del cálculo aplicado en el cálculo de áreas. Para esta presentación vamos a comenzar analizando algunos problemas sencillos. En nuestro primer problema vamos a pensar en una función f de x igual a 3. Sabemos que esa función es una función constante. De esta función constante, que siempre se encuentra a la altura de y igual a 3, vamos a delimitar una región. En este caso, vamos a delimitar una región entre los valores de x igual a 1 y de x igual a 6. Al delimitar esta región, nos damos cuenta claramente que se enmarca un área delimitada por la gráfica de la función, el eje x y los valores previamente establecidos para x igual a 1 y x igual a 6. La pregunta que vamos a empezar a contestar es ¿cuál es el valor de esta área? Bueno, para poder contestar a ella, no necesitamos más que conocimientos básicos de geometría elemental. En este caso, la fórmula del área de un rectángulo, que es igual al producto de la base por la altura. En el caso de este rectángulo, la base está dada por la distancia horizontal que se encuentra entre 1 y 6, mientras que la altura corresponde justo al valor de y de la función. De esta manera, el área de nuestra región sombreada es igual a 15 unidades cuadradas, sea cual fuere esta unidad de medida. Al resolver este ejercicio de cálculo de un área, realmente esta área se puede representar de otra forma. Esa otra forma de representar esta área es a través de una integral. Es decir, el área es igual a una integral que comienza en 1 y que termina en 6. La integral de esta función f de x respecto a su variable x. Como nuestra función f de x es igual a 3, pues entonces podemos decir que esa área es igual a la integral que comienza en 1 y termina en 6 de la función que se llama 3 respecto de x, cuyo resultado son 15 unidades cuadradas. En este primer problema, entonces, estamos interpretando al área en una notación nueva, conocida como integral. Veamos un segundo ejemplo. Pensemos ahora en una función que se llama f de x igual a 2x. Se trata, pues, de una recta creciente, cuya pendiente es 2 y con ordenada al origen en 0. De esa función vamos a delimitar una función, una área sombreada. Una área sombreada que se encuentra entre los valores de x0 y x4. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto valdrá el área sombreada? Nuevamente, son nuestros conocimientos de geometría elemental los que nos ayudan a resolver el problema. En este caso, a través de la fórmula del área de un triángulo. En consecuencia, para poder usar esa fórmula, tenemos que determinar el valor de la base y de la altura del triángulo. La base en esta ocasión corresponde a una distancia de 4 unidades. La altura está dada por la imagen puntual de la función justo cuando x vale 4. Así pues, al calcular f de 4, nos damos cuenta que el área se calcula como un medio del producto de 4 en la base por 8 en la altura, es decir, 16 unidades cuadradas.
Tal como lo hicimos en nuestro ejemplo número 1, esta área también se puede representar en forma de una integral. Esta integral se escribe como la integral que comienza en 0 y termina en 4 de nuestra función f de x respecto a la variable x. Y eso es igual a 16 unidades cuadradas. Dado que f de x es igual a 2x, pues una manera alterna de presentar esta integral es como la integral de 0 a 4 de 2x respecto de la variable x. Bien, con estos primeros dos ejemplos podemos abordar un tercer ejemplo. Ahora pensemos en la función 2x más 3. Evidentemente, se trata de una recta creciente con ordenada al origen en 3 y pendiente 2. Al hacer el trazo de la función vamos a delimitar un área sombreada. En esta ocasión, delimitada entre los valores de x igual a 1 y x igual a 3. E igualmente nos preguntamos cuál es el valor de esa área sombreada. Para dar respuesta a este problema, si no tenemos a la mano o de memoria la fórmula del área de un trapecio, un recurso alternativo que podemos tomar es dividir el área A a su vez en dos áreas, haciendo una pequeña partición. Es decir, si nosotros trazamos una pequeña línea horizontal, podemos dividir nuestra figura en un rectángulo y en un triángulo, siendo cada uno un área distinta. En consecuencia, el área total deberá ser la suma del área del triángulo más el área del rectángulo. Comencemos por calcular el área del rectángulo. El rectángulo, ya sabemos la fórmula que se utiliza, y en este caso nuestro rectángulo tiene base de 2 y una altura que está dado por la imagen de la función cuando x vale 1. En este caso, se trata de una altura de 5. Así pues, el área del rectángulo es equivalente a 10 unidades cuadradas. Pasemos al área del triángulo. Si observamos, el triángulo tiene la misma base que el rectángulo. Ahora, la altura del triángulo está dada por una diferencia de imágenes puntuales. En este caso, la altura del triángulo está dada por la diferencia entre la imagen puntual cuando x vale 3 y la imagen puntual cuando x vale 1. Al hacer las cuentas correspondientes, observamos que el área del triángulo está dado por un medio del producto de 2 de base y 4 de altura. Esto es 4 unidades cuadradas. En consecuencia, nosotros ya podemos afirmar que el área total es la suma de las dos áreas anteriores, es decir, de 14 unidades cuadradas. Al igual que en los ejemplos 1 y 2, podemos representar al área total como una integral. Es decir, el área será la integral que comienza en 1 y termina en 3 de la función f de x respecto de su variable x. O en otros términos, el área sombreada es igual a la integral que comienza en 1 y termina en 3 de la función 2x más 3 respecto de la variable x. ¿Qué hemos hecho con estos primeros tres ejemplos? Hemos representado las áreas sombreadas en forma de una integral. Así pues, nosotros podemos decir en lo general que cuando tenemos una función y de ella se delimita un área entre dos valores a y b,
Esto se puede representar como una integral que comienza en a, que termina en b, de una función que se llama f de x respecto de x. Sin embargo, en esta imagen, a diferencia de las tres anteriores, la figura no corresponde a una figura geométrica regular, sino por el contrario, corresponde a una figura de la cual nosotros no podemos echar mano de alguna fórmula de geometría elemental previamente conocida. La pregunta es, ¿cómo se calcula esa área cuando la figura no se alcanza o no corresponde a ninguna figura geométrica básica? Es aquí cuando entra en juego un teorema, el teorema fundamental del cálculo. Este teorema nos dice lo siguiente: la integral desde a hasta b de la función f de x respecto de x se resuelve con una función f mayúscula de x que hay que evaluar desde el valor a hasta el valor b. Y esta evaluación se hace calculando la función f mayúscula en b y sustrayendo f mayúscula en a. Recapitulemos. Si queremos resolver esta integral, necesitamos encontrar una función f mayúscula de x. ¿Qué característica tiene la función f mayúscula de x? La característica importante que tiene esta función es que debe de ser tal que su derivada sea igual a la función f minúscula de x. Esa es la característica fundamental de nuestra función. Es decir, resolver el problema del área se simplifica a encontrar una nueva función. Esa nueva función se cataloga como f mayúscula y su requisito es que al derivarla tiene que ser exactamente igual que la función original. Bien, regresemos al problema número 1 para entender cómo se aplica este teorema. Tenemos la función f de x igual a 3. Sabemos que el problema del área se plantea como la integral que comienza en 1 y termina en 6 de la función 3 respecto de x. Ahora bien, para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos que encontrar es una función f mayúscula de x tal que al derivarla, su derivada sea exactamente igual a 3. ¿Qué función será esa que nos proponga esta solución? La función que tiene esta característica, pues es la función 3x, ya que sabemos que al derivarla, su derivada será igual a 3. En consecuencia, nosotros ya hemos encontrado la función f mayúscula de x. Así pues, al aplicar el teorema fundamental del cálculo, obtendremos la siguiente expresión. Sabemos que la función f mayúscula es 3x. Ya que tenemos esa función, hay que evaluarla primero en el valor de 6 y posteriormente en el valor de 1. Al hacer la evaluación y la resta correspondiente, la solución es de 15. Bien, este resultado es el mismo que obtuvimos cuando resolvimos el problema número 1. Ahora bien, vayamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 teníamos la función f de x igual a 2. En esta función habíamos hecho el planteamiento del área como una integral. Y la integral es la integral que va de 0 a 4 de la función 2x respecto de x. Nuevamente, el teorema fundamental del cálculo nos dice que si nosotros queremos resolver esta integral, lo que tenemos que hacer es hallar una nueva función que se llama
f mayúscula de x. Y la característica de esta nueva función debe de ser que, al derivarla, su derivada sea 2x. La función que satisface esta condición es la función f de x igual a x al cuadrado, ya que su derivada es 2x. Muy bien. Una vez que conocemos la función f mayúscula de x, podemos plantear nuestra integral. Podemos resolver entonces la integral dada la función f mayúscula de x, que es igual a x al cuadrado. Al sustituir esta función f mayúscula en el límite superior 4 y después en el inferior, que es 0, nos lleva al resultado, que es 16. Finalmente, con el ejemplo 3, sabemos que el planteamiento corresponde a la integral de 1, que comienza en 1 y termina en 3, de la función 2x más 3. Nuevamente, hay que encontrar una función que, al derivarse, nos dé por respuesta 2x más 3. Si revisamos el ejemplo 1 y el ejemplo 2, sabemos que esa función que cumple con estas características es la función x cuadrada más 3, ya que cuando la derivamos, obtenemos justo lo que estábamos buscando. Bien, pues el planteamiento, a partir del teorema fundamental, es que la función f mayúscula de x debe de ser evaluada primero en 3 y posteriormente en 1. Al hacer la evaluación en cada uno de los dos valores y la correspondiente resta, obtenemos el resultado, que es exactamente de 14. Cerremos esta presentación introductoria al tema con la siguiente primera conclusión de lo que hemos hecho. Hemos trabajado con funciones que son continuas y que son positivas, y hemos trabajado con ellas en un intervalo claramente establecido. Sabemos que calcular el problema del área que está delimitada por la función el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b se representa como una integral y se calcula a través del teorema fundamental. Es decir, esa área corresponde en lo general a una integral que comienza en a y termina en b de una función que se llama f de x respecto de su variable x, y que resolver ese problema se hace a través del teorema fundamental, que para poder aplicar ese teorema fundamental nosotros necesitamos encontrar una función f tal que la derivada sea igual a f minúscula.